Listo sus hot dogs. Listo, chicas. Nos toca $3 a cada una. Ay, amiga, es que me olvidé la cartera. ¿Me prestas? ¿Todavía te olvidas la cartera? No te compliques y paga desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en contacto con la doctora Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana. Ruth, bienvenida, buenos días. Bueno, un primer acercamiento al seguimiento que ha hecho Participación Ciudadana. Van a tener ustedes también no sé si llamarlo control electoral, pero sí un acercamiento al proceso que nos lleve a tener también resultados. ¿Cómo está todo esto? Y una pequeña evaluación para luego veamos un exhorto a los ciudadanos, ¿no? Participación ciudadana, como ya está acostumbrada, está en acción en este proceso también. Bienvenida, Ruth, buenos días. Hola, querido Francisco, buenos días a todos quienes me escuchan. Gracias por invitarme a participar de su programa. Gracias, Ruth. Sí, efectivamente, como usted menciona, Participación Ciudadana tiene previsto varias actividades para estas elecciones, concretamente para el día domingo. De hecho, hemos venido haciendo algunas acciones desde antes. Como usted conoce, estamos bastante comprometidos en promover el voto responsable. Yeah. Esa es una de nuestras actividades. Promover además, dentro de esta lógica del voto responsable, el conocimiento del cambio importante que tiene estas elecciones respecto a la forma de votación. Creo que eso es importantísimo, que la ciudadanía conozca que no se vota como antes, es decir, ya no se puede votar entre listas, sino por la lista. Ahora se vota en lista cerrada, entonces creo que eso es importantísimo, Francisco, que la gente sepa. Entonces estamos comprometidos a eso. También estamos comprometidos en una campaña que la hemos denominado Pacto Ético, alrededor de varios temas que nosotros estamos tratando que los candidatos se comprometan, y además Pacto Ético Digital, tratando y forzando a los actores de la actoría política de que se aleje de las prácticas políticas violentas y que más bien fomente un intercambio de argumentos y sobre todo no ejerza prácticas políticas violentas. Estamos tratando de alguna manera atacar las noticias falsas. Creemos que en tiempo electoral y sobre todo en campaña le hace tremendamente daño las noticias falsas a la ciudadanía porque las confunde, distorsiona, obviamente, y también vamos a hacer, por supuesto, esta observación cualitativa. Vamos a estar el domingo desplegados. Hay una diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, porque la gente podría también esperar que, como solía ser antes, tipo 5 o 6 de la tarde, a veces ustedes incluso y antes que cualquiera tenían esperar resultados, claro, la ansiedad de los resultados. ¿Qué debemos esperar de Participación Ciudadana en el domingo y esta diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, Ruth? El micrófono, no sé si algo del internet, ¿el micrófono está bien? Sí. Ahí estamos bien. Algo nos pasa con el internet. No sé si una llamada telefónica, Milton. Ya. El doctor Oleas también. Mientras entramos en un contacto, a lo mejor vía telefónica adicionalmente con Ruth para resolver. Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. La importancia del voto, de la participación. Llegamos en un proceso harto conflictuado, doctor Oleas, pero ya llegamos. Aquellos que no querían que se llegue a este momento ya se quedaron fuera. ¿Cómo evalúa usted hasta este momento y lo que debemos hacer los ciudadanos, la importancia del voto? Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. ¿Aló? Francisco, buenos días, un saludo cordial. No se preocupe. Los demás. ¿Qué quiere que mande?
problema en el Ecuador es una falta de cultura democrática, es decir, no tenemos esos hábitos para participar de forma regular en los procesos democráticos que se originan para constituir gobiernos, ya sean locales, ya sean municipios, provinciales, o lo que es la elección principal, la elección del presidente y vicepresidente de la República parlamentario. ¿Por qué? Porque no tenemos esa educación, no tenemos esa motivación. Y si no fuera por voto obligatorio, la gente ni siquiera iría a votar. Y eso es malo, porque eso repercute en la legitimidad que tiene que tener la persona que es elegida. Estamos viendo que en esta elección, toda esta semana, la novedad ha sido de que más del 50% de los electores no resulta por quién votar. Y eso es crítico en un sistema democrático. Si no fuera por la segunda vuelta, estaríamos eligiendo presidentes con una votación muy baja, tal como sucedió con los alcaldes. Mire usted que Quito eligió un alcalde con 20% y un alcalde que tiene 20%. Por eso es necesario motivar a que los ciudadanos concurran a votar, motivarles para que comprendan que solo a través de la democracia se puede constituir buenos gobiernos, buenos parlamentos. Porque en caso contrario, un mal voto, es decir, un voto por candidato no idóneo, nos conduce al gobierno, nos conduce a la inestabilidad y a un país conflictivo como el que hemos tenido. Entonces, especialmente los jóvenes que ya son preparados, estudiados, que han obtenido títulos en las universidades, tienen que motivarse. Yo sé que se sienten alejados de lo que es los partidos políticos, no se sienten identificados con ningún líder político, pero eso nada tiene que ver con el sistema democrático, es su obligación elegir a alguien. No hay candidato perfecto, yo sé, pero hay muchos candidatos a los cuales se les puede escoger. Por eso escoger lo mejor de lo que hay. Sí. Así es, no queda otra alternativa. Porque a futuro tendremos que componer a los partidos políticos, obligarles a que cumplan su deber, pero es lo que tenemos el día de hoy. Yo quiero saludar también al licenciado Andrés León. Andrés, bienvenido, buenos días. Estamos conversando con Ruth Hidalgo de Participación Ciudadana y Medardo Oleas. ¿Cómo debemos observar nuestro voto? Ruth, y luego voy a volver con ella porque nos iba a dar esta idea de lo cualitativo que va a ser el seguimiento, pero ¿cómo concebimos nuestro voto desde el punto de vista democrático? Medardo ha dicho, oigan, no hay pues el candidato perfecto, ¿no? Si hubiera perfecto ya esta cosa no tendría objeto, pero ¿cómo validamos nuestro ejercicio del derecho al voto? Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días y a todos los compañeros de este panel, muchas gracias. Mira, yo creo que los ecuatorianos como ciudadanos tenemos el deber de votar, no solamente porque nos manda la ley y nos exigen esa papeleta para demostrar que hemos votado, sino por el hecho de que tenemos de forma consciente, en forma responsable, en forma solidaria de escoger lo mejor para el país. Estamos ante una crisis que todos lo conocemos, es una crisis económica, una crisis de salud muy grave, una crisis de ética que verdaderamente alarma ante los escándalos de corrupción que se han dado en los últimos tiempos, en los últimos 14 años. Y frente a todo eso, estamos ante unas elecciones y nos queda el único camino de escoger lo mejor. Cierto que no hay candidatos perfectos, cierto que no hay tesis perfectas, pero de todas maneras tenemos que escoger por dónde el Ecuador va a salir de la crisis, de las crisis que está viviendo. Y creo que esto es una responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos, más allá de preferencias que podamos tener, tenemos la responsabilidad, la solidaridad con los demás ecuatorianos, porque pensemos que con nuestro voto vamos a designar a quienes van a decidir sobre el futuro, no solo mío, de mi amigo, de mi familia, sino el futuro de la sociedad ecuatoriana. De manera que la responsabilidad es muy grande. Creo que debemos desde estos espacios hacer un llamado para que la ciudadanía el domingo vote, se presente, escoja a conciencia, no se deje llevar simplemente por la propaganda, no se deje llevar solamente por los ofertas que pueden ser muy escandalosas o muy llamativas, que sabemos que mientras más escandalosas y más llamativas son las que menos se cumplen, pero sino que pensemos en el país, pensemos en el futuro y trabajemos para el futuro. Y yo quiero entonces volver donde Ruth, ella nos hablaba y han coincidido los tres con el voto responsable.
y lo que se dice en este pacto ético. No sé si se llegó a plantear a los candidatos, a los partidos, para que suscriban esto del pacto ético, pero que hay que ir construyendo un pacto ético casi en toda la sociedad, Ruth. Entonces, ¿cómo construir eso y cómo hacer de esta elección el primer paso con lo cualitativo que van a hacer el seguimiento, Ruth? Sí, gracias, Francisco. Bueno, estaba justamente saludando a Andrés y a Medardo por acompañarme en este panel, honrada con su presencia. Sí, y yo creo que es importante, tomando en cuenta lo del pacto primero. Nosotros veníamos, Francisco, desde hace unos varios meses atrás, desde el año pasado, de hecho, tomando una iniciativa que surgió desde la ciudadanía, a la luz de los actos de corrupción, a la luz de una serie de actos políticos que se dieron alrededor de unos meses atrás, y logramos recabar 1.500 voces de ciudadanos de a pie, a través de las cuales se nos pusieron en conocimiento de muchas demandas que los candidatos, que querían hacerse a los candidatos. Y obviamente ya resumidas estas demandas, las resumimos en una iniciativa denominada Pacto Ético, porque definitivamente las líneas gruesas de estas demandas van por la línea de la lucha anticorrupción, seguridad, mejoramiento de empleo, el tema de violencia de género y unos otros temas también que nosotros consideramos que es importante que los candidatos se unan. Estamos en ese empeño, estamos en ese esfuerzo. Hemos tenido, valga la oportunidad de mencionar algunas respuestas importantes de algunos candidatos, de no todos, pero muchos de ellos sí se han manifestado con toda la voluntad de ir hacia un pacto ético, porque más allá de la iniciativa de participación ciudadana, Francisco, creo que lo que la sociedad necesita en estos momentos es justamente un gran pacto ético entre ciudadanos y obviamente políticos, ¿no? Un pacto ético que involucre una decisión política fuerte, por ejemplo, hacia ir contra la lucha contra la corrupción, hacia mejorar la economía, hacia mejorar las condiciones de todos nosotros. Eso requiere un pacto ético, definitivamente. Y obviamente ya cuando vayamos hacia la segunda vuelta, yo creo que ese pacto ético va a tomar mayor fuerza, y sobre todo un pacto ético digital, que obviamente hace relación. Ese ha sido un tema muy duro en esta campaña, ¿no? Claro, hace relación a la práctica política violenta que desafortunadamente estamos viendo. Fíjese usted que hemos sido inundados de noticias falsas, que lo que yo le decía, contribuyen a distorsionar el ejercicio de la política y muchas noticias violentas. Y con respecto a lo que usted mencionaba, respecto de lo cualitativo, el domingo vamos a desplegar alrededor de 600 voluntarios a nivel nacional que van a estar en algunas provincias, y vamos a recabar información que consideramos que es valiosa. Valiosa porque esta ¿cómo se llama? Esta elección es una elección sui generis, es una elección diferente a fuerza de desarrollarla en pandemia. Vamos a tener los ciudadanos y en general la comunidad, varios roles. El ciudadano va a tener el rol de cuidarse a sí mismo y guardar todas las precauciones. Los partidos políticos van a tener la responsabilidad enorme también de cuidar a sus militantes en los mítines políticos, y sobre todo también la manera como acuden a los recintos electorales de ejercer su voto. Las autoridades electorales en darnos todas las facilidades para que este sufragio sea dentro de todas los cuidados y que garantice a la ciudadanía la transparencia, por supuesto, pero también en este momento cobra una importancia muy relevante el tema del tema sanitario. Entonces vamos a levantar esa información. Perfecto. Doctor Oleas, esta es una demostración de que pese a la pandemia, pese a las dificultades económicas gravísimas que tiene el Ecuador, pese a toda esta incapacidad de tener acuerdos en los propios organismos que deben garantizarnos, llegamos, estamos aquí. ¿Cómo plantearnos, cómo usar esto que nos ha pasado, incluso la pandemia, para plantearnos, además del voto del domingo, plantearnos una mejor democracia con más organización y con más respeto, como dice Ruth, con ese pacto ético? ¿Ve posibilidades?
¿Con quién debemos tratar estos temas, doctor Oleas? No hay que recordarle a los ciudadanos de que el sistema democrático es irreemplazable, es decir, no hay otro método que nos permita organizar adecuadamente un gobierno o un parlamento. Por eso la participación ciudadana se hace fundamental, indispensable, casi obligatoria, porque un país en crisis lo que requiere es la activación de sus ciudadanos para que promuevan la organización y después los métodos de control. Porque más que pacto ético, yo quisiera recordarles a todos los ciudadanos que cuando elegimos no estamos entregando un voto en blanco al candidato que sea electo. Ojo, si nosotros activamos los mecanismos de control establecidos en la Constitución y en la ley, permitiremos que el gobierno enmarque su ruta hacia sus obligaciones primordiales, cuál es estabilizar la economía, establecer los mecanismos para que nosotros podamos generar empleo, establecer mecanismos para realizar el control de todo lo que es la cosa pública, especialmente los bienes y recursos de educación, de salud. Entonces, por ahí tiene que ir el pacto ético, pero con la participación ciudadana. Porque si al candidato no le controlamos, ya sabemos lo que va a pasar. Siempre hay la tendencia de usar y abusar de los bienes y recursos del Estado, comenzando por integración del gobierno, que no ponen a las mejores mentes que hay en el país, a los mejores profesionales que hay en el país, en los principales cargos, sino que unos han abusado poniendo a sus amigos, a sus relacionados. Entonces, yo creo que hay que activar, hay que motivar a los ciudadanos para que comiencen a utilizar los mecanismos establecidos en la ley. Y recordarles que si a futuro el candidato no cumple con sus obligaciones, bueno, tenemos hasta la revocatoria del mandato. Entonces la democracia se nutre de la participación, la democracia se nutre de los ciudadanos que sin estar activos en un partido o movimiento político participan en todo el quehacer político a través de los medios que la propia sociedad lo plantea. Y después tenemos que el pacto ético, como dice Ruth, tendría que comenzar por la gran reforma política, porque no podemos nosotros a futuro mantener una integración como la que tenemos de un poder electoral que ha dejado muchas dudas con el Tribunal Contencioso Electoral, que a mi criterio debería desaparecer. Más que dudas, completamente de acuerdo. Debe integrar un consejo. Completamente de acuerdo con lo del establecer contencioso electoral. Perdóneme, pero esto del contencioso electoral, hasta ayer nomás veíamos cosas vergonzoso. Eso no puede pasarnos, doctor Oleas. Así es, y también la gran reforma a los partidos políticos. El partido político tiene que ser nacional, ideológico, programático, tener afiliados, no adherentes, empadronados para que ejerzan su derecho a participar en la conformación de las organizaciones internas, directiva provincial, nacional, y fundamentalmente para que ellos trabajen en los planes y programas que la sociedad pide sean solucionados. Para eso están los partidos, además de la formación de sus líderes. Partido político que no esté activo 3 años antes de una elección no participa. Partido político que no haya presentado una página web que será obligatorio que mantengan sus tesis y programas de dónde saldrán los planes de gobierno que servirán para inscribirse, no los que se inventan a última hora, no puede participar. Entonces tenemos que hacer estos grandes cambios para ir fomentando la conformación de grandes partidos políticos. Yo no le veo otra solución a futuro. Claro. Entonces, Andrés, ustedes que tienen experiencia en militancia, que tienen experiencia en formación, pueden guiarnos también. ¿Cómo consolidar entonces los partidos políticos? ¿Cómo volverle a la actividad política una actividad de ideas? O sea, una política de ideas tiene que volver al país. ¿Cómo conseguir que los partidos sean nacionales, como dice Medardo? ¿Cómo conseguir que de ahí salgan nuestros dirigentes que estén formados? Desde esa experiencia, ¿cómo les motivamos a que cuando ustedes estaban en la universidad ya se estaban juntando para fundar algo que responda a las necesidades del momento y a una visión de país, Andrés? Mira, yo creo que en este momento lo que el país está viviendo en cuanto a los partidos políticos es una distorsión completa. Tenemos que comenzar por algo que hemos coincidido en muchas ocasiones con Medardo, y es que hay que diferenciar lo que es un partido político de lo que es un movimiento político. El movimiento político no tiene
no debe tener las mismas condiciones, ventajas y privilegios que tiene un partido político. ¿Por qué? Porque se supone que el movimiento es un proceso para llegar a ser un partido político a través de una actuación, a través del tiempo, a través de presentaciones que vayan desde lo provincial, de lo cantonal, para llegar a través de una experiencia electoral de varias instancias, llegar a participar en elecciones nacionales, como sucede en muchos de los países que tienen sistemas políticos más estables. Creo que los partidos políticos tienen una gran deuda, y creo que los ciudadanos tenemos una gran deuda en la organización de partidos políticos. Creo que ya es hora de que volvamos a pensar en partidos ideológicos que representen tendencias y no simplemente aventuras de un momento. Si vemos ahora la cantidad de candidatos que tenemos, veamos también a qué partidos pertenecen y veamos que la mayoría de ellos no han tenido ninguna militancia en esos partidos, no tienen nada que ver con el origen de esos partidos y sin embargo los están representando. Y esto es verdaderamente lamentable. Ya es hora de que en el Ecuador tratemos de institucionalizar la política a través de partidos serios, que representen tendencias claras, que representen programas de gobierno concretos que le ofrezcan a la ciudadanía, no aventuras y no esa serie de ofertitas baratas, sino programas serios de cómo salir de las crisis que estamos viviendo. Tú haces mención al momento en que en la juventud formábamos partidos políticos. Y no olvidemos que de esa época, y lo digo con mucho orgullo, de esos años 60, 70 salieron dos grandes partidos que han hecho historia en el país, de la izquierda democrática y la democracia cristiana. Luego, estos partidos entraron en crisis, tuvieron problemas, no es el momento de analizar culpables, pero el hecho es que después de ellos casi no existen partidos que representen ideologías. Si vemos ahora todos los partidos, 280 y tantos que hay, ¿cuáles son los que verdaderamente tienen una ideología? Creo que los dedos de la mano nos sobran, y en esos que nos sobran vemos que no hay una concreción verdaderamente de qué es su propuesta ideológica, de a dónde nos quieren llevar el país. Casi todos nos dicen lo mismo, todos dicen que van a hacer cosas, todos nos ofrecen prácticamente el paraíso terrenal a través de diferentes actividades, pero ninguno concreta qué es lo que van a hacer. Ruth, aquí en esta visión que nos acaban de dar, algunos dicen, oigan, no, es que los partidos políticos, en algunos casos grotescamente, dicen, ya no están de moda. Y otros dicen, es que nadie quiere ser militante de un partido político porque le identifica, puede traer problemas. Entonces estamos entre la militancia y ¿será la libertad que está en juego? ¿O yo siendo militante puedo tener libertad democrática y debatir los temas y consolidar organizaciones? Participación Ciudadana ha trabajado también en formación. ¿Cómo logramos encaminar estas dos cosas que a veces podrían parecer que chocan, que no son viables juntas, entre mi libertad individual y esta que es una militancia que en realidad sí pone unos límites, Ruth? Sí, Francisco, lo que pasa desde mi punto de vista es que el momento que los partidos políticos no demuestran solvencia, el momento que los partidos políticos no demuestran capacidad para gobernar de manera transparente, el momento de que los partidos políticos demuestran que siguen siendo élites políticas cerradas que no permiten la formación de nuevos cuadros, y el momento que los partidos políticos demuestran además una debilidad sistémica dentro de sus estructuras, entonces obviamente la consecuencia natural desde mi punto de vista es que quienes estamos por fuera de los partidos políticos, los ciudadanos, los jóvenes, no quieren ser parte de estas estructuras que no ofrecen a los ciudadanos una forma interesante, nueva, para que les llame la atención participar. Pero eso no debería, desde mi punto de vista, también desincentivar completamente. Lo que eso habla es que es obviamente, como decía Medardo, es evidente que hace falta una reforma política, es evidente que los controles hacia los partidos políticos no han funcionado, es evidente que hay que volver a repensar el sistema de partidos en el Ecuador. Yo creo que hoy más que nunca, con estos 16 candidatos a la presidencia, 270 partidos y movimientos aceptados, que es ridículo tener ese número, esa cantidad
entre movimientos y partidos políticos en el Ecuador, yo creo que es momento de volver a repensar el sistema de partidos y quizás es momento también de pensar en una depuración. Yo creo que hace falta, justo y necesario, el depurar los partidos y movimientos políticos, y allí hay para varios desaparecer los de alquiler. Ahí hay varios mecanismos, Francisco. Ya Medardo acaba de mencionar unos pocos. Es cuestión de iniciar después de las elecciones un proceso serio, un proceso hasta académico, un proceso responsable de una propuesta nueva de un sistema de partidos más sanos, y seguramente dentro de esa propuesta probablemente de este sinnúmero de partidos van a tener muchos que quedarse en el camino, lo cual también es sano, porque aquel partido que no está en capacidad de responder responsablemente, el ejercicio de la política, Francisco, debe ser un ejercicio responsable. No puede ser el ejercicio de la política simplemente una idea de 4 personas que por un momento pues se agruparon, tienen su partido y después son funcionales a los intereses de otros partidos, o que se alquilan o se venden. Eso debilita la democracia, y para fortalecer y para ir en contra de esas malas prácticas hay que tener fuerza, hay que tener firmeza, y quizá esa fuerza y esa firmeza va de la mano de una eliminación y una depuración a rajatabla de aquellos que están demostrando que no están sirviendo para lo que teóricamente, para lo que doctrinariamente, para lo que democráticamente debería servir en la ciudad, en un país y en una democracia, un partido. Doctor Oleas, entonces de lo que ustedes nos han dicho, pasamos por varios caminos. Incluso una reforma constitucional, porque el contencioso electoral, que forma parte de uno de los poderes de estos 5 que crearon, de estas dificultades de la Constitución de Montecristi. Entonces, para eliminar el contencioso electoral necesitaremos reforma constitucional, una enmienda para eliminar y devolverle a lo que era el Tribunal Supremo Electoral, y de una vez desde ese punto de vista también hacer una reforma de cómo han de actuar los partidos nacionales y los movimientos locales, qué pueden y qué no pueden hacer. Por ahí podría ir la cosa, y gente como usted que con experiencia pueden ayudarnos no solo a reflexionar, sino a poner en el papel lo que necesitamos, doctor Oleas, y que ha dicho usted en estos micrófonos muchas veces. Así es, Francisco. Hay que hacer una reforma constitucional, sí, porque no necesitamos un poder electoral. El servicio electoral es un servicio eminentemente técnico, no político, y tiene que estar fusionado con el registro civil, porque no podemos tener 2 dependencias que estén trabajando independientemente cuando las 2 deberían trabajar en forma mancomunada. Seguimos manteniendo problemas en el padrón electoral, porque, por ejemplo, ni siquiera acaba de terminarse el proceso de recedulación. Es decir, tenemos que conformar un nuevo sistema eminentemente técnico y profesional que habilite sistemas modernos para realizar, por ejemplo, consultas populares a un costo relativamente bajo. No tenemos que gastar mucho dinero si utilizamos la tecnología para hacer consultas, si queremos que la ciudadanía se active y participe activamente. O sea, la reforma hay que viabilizarlo a través de una enmienda, tiene que ser estudiada. Como dice Ruth, tiene que participar la academia. Tenemos que dar los elementos necesarios para que después nuestros legisladores apliquen estas sugerencias, estas propuestas que nacen de los estudios, de los antecedentes y de la experiencia de que muchas voces están diciéndole en el país que hay que ir a un gran cambio. No podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir en lo mismo. Yo voy a pedir, por ejemplo, que a futuro partido político que nos saque el 1% de la elección desaparezca, para que no tengamos 280 movimientos, porque ahora con esta elección, claro que los que no tienen el 4%, que son la mayoría, deberían ya desaparecer, pero necesitamos la otra elección. Pero hay una cosa importante para este día domingo, Francisco, que no quisiera dejar a un lado. Por favor. A los ciudadanos pedirles que comprendan que las soluciones a los problemas económicos o de salud o educación no son soluciones mágicas, son soluciones profesionales. Por eso cuando den su voto reflexionen en eso, porque mucha gente aspira que a través de la política las soluciones sean inmediatas, sean rápidas. No es cierto.
Un proceso, por ejemplo, de reactivación, como lo dicen los organismos internacionales para la crisis que vive el país, va a demorar muchos años. Entonces, estar consciente que la democracia no es la solución inmediata a los problemas, sino es una solución que tiene que irse programando, ejecutando con políticas de Estado a largo plazo, que quede claro eso. Yeah. Porque a veces la decepción ciudadana después de una elección al día siguiente. es también histórica en el... Sí. Sí, al día siguiente dice, no hizo, ya no vale el presidente. Sí. Al Entonces, día yo siguiente creo que aquí, queremos... poniendo los puntos, que ya se solucione todo. Así es. Entonces, estas cosas, que quede claro, que la democracia es un método profesional para ir administrando la cosa pública, pero no es una actividad mágica que solucione inmediatamente los problemas. Entonces, motivar a los ciudadanos a que participen, sí, con libertad, con conciencia, queriendo a su país, buscando simplemente soluciones donde los mejores hombres se encarguen de ella, dentro de un sistema. Creo que se nos dificultó un poco el micrófono, Medardo. Volvemos enseguida y mientras tanto, Andrés, entonces, esta visión, esta posibilidad de una gran reforma, no solo que parta también de la Constitución, sino además del sistema político, como nos ha dicho Ruth, tiene que comprometer a trabajar. Ruth dice la academia, y la academia parece que tiene una gran deuda, a más de los partidos, de involucrarse un poco más. A veces era frecuente aquí que los decanos, los profesores estén y nos den visiones sobre los proyectos de ley. Ahora no quieren, no necesariamente quieren participar, tienen recelos a veces de lo que puede ser la opinión pública, y los que se arriesgan, ciertamente lo que dice Ruth, las redes comienzan a disparar por solamente tener ideas. ¿Cómo empatamos esto, esta posibilidad de llevar adelante un gran debate nacional para tener acuerdos, además, unos pactos que nos lleven a tener una mejor sociedad, Andrés? A ver, comencemos porque en la ley actual se financia a los partidos políticos. El Estado da un aporte anual a los partidos políticos y sabemos, inclusive con la última reforma, para qué es ese aporte. Dice que ese aporte, el 70% es para capacitación y el 30% para la administración del partido. Yo preguntaría, ¿cuál de los partidos que están en la contienda ha hecho verdadera capacitación de sus juventudes, de sus trabajadores, de sus sectores ciudadanos, para que puedan representarlos debidamente, para que tengan una formación académica, intelectual, una formación política? Esto no se está dando. Y esto nos demuestra que los partidos políticos no están cumpliendo con el deber. Y yo creo que no solo es culpa de los partidos políticos, también es culpa de la ciudadanía. Cierto que todo lo que ha pasado y lo que hemos vivido en los últimos años hace que nos sentamos muchos desencantados de la política, que los jóvenes no vean en la política un campo de acción mayoritario, y vemos son pocos relativamente los jóvenes que sí actúan en política. Vemos que se ha tenido que formar a través de leyes la participación de la mujer, por ejemplo. Ha tenido que forzarse a que haya esta participación, que debía ser simplemente el resultado de del convencimiento ciudadano de hombres y mujeres de la necesidad de que participen todos en igualdad de condiciones. Toda esta serie de elementos tienen que tratarse y tienen que de alguna manera cambiar. ¿Habrá que cambiar la Constitución? ¿Habrá que reformar la Constitución? Probablemente. Pero lo que pasa es que muchas veces, y hemos visto inclusive en campaña, que casi todos nos ofrecen consultas populares y muchos de ellos para cambiar la Constitución. Y no creo que las soluciones, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas de la Constitución actual. Sin embargo, no creo que la solución sea cambiar la Constitución. El cambio de leyes, tenemos leyes para todo. Lo que tenemos es que tener el convencimiento y la acción ciudadana, como se lo ha dicho aquí, gracias a la propuesta de Ruth, en base a la ética, y esa ética política tiene que ser lo que nos acojamos como ciudadanos y forcemos a que los partidos, de cualquier signo que sea, cumplan con su misión, cumplan con su deber, tengan formación, tengan grupos de capacitación, no estén simplemente a la venta o al alquiler para participar en unas elecciones. No sea simplemente que busquemos la presencia de determinadas figuras que pueden tener popularidad para que le den votos a ministros, no. Es una cuestión ideológica y necesitamos que de nuevo se creen en el país esas escuelas de política que
los partidos comenzaron a tener y los ponían en práctica, que ahora definitivamente parece que ya no existen. No existen. Les voy a pedir a los tres entonces, a más de este análisis, de un exhorto a participar en las elecciones el próximo domingo, de ir comprometidos, pensando en lo que ustedes han dicho. El Ecuador se está jugando más allá de, siempre digo, como dice la canción, no solo se trata de cambiar un presidente, ¿no? Ahora el tema es otra cosa, es algo adicional, la pandemia, que va a ser la base para reactivar la economía, para hacer un montón de otras cosas que ya eran graves antes y que ahora se agravaron más. Ruth, ¿qué reflexiones para ir el domingo y para estar en paz, para recibir los resultados, incluso si no son adversos, que desde mi punto de vista yo aspiro y creo que no van a ser adversos para el país? La democracia es esto. ¿Cuál es la reflexión, el mensaje a los ciudadanos y ciudadanas, Ruth? Algunos mensajes, Francisco. En primer lugar, que votemos responsablemente. Yo creo que el ejercicio del voto responsable es importantísimo siempre, no solamente en estas elecciones. Para ello tienen los ciudadanos que entender, y todos tenemos que comprender, que nuestro voto tiene poder, que muchas veces cuando nosotros nos quejamos de tal o cual legislador o de tal o cual mandatario, debemos acordarnos que fuimos nosotros los que los pusimos. A veces la ciudadanía no se da cuenta y no se empodera de ese tremendo poder, no solo responsabilidad, sino ese tremendo poder que tenemos en el momento que vamos a sufragar. Por lo tanto, entender eso, ejercer ese poder que tenemos y comparar y luego elegir responsablemente. Después, por supuesto, también hacer un llamado a quienes manejan redes sociales. Evitemos la práctica política violenta. Creo que eso no hace bien a la democracia y no nos hace bien a ninguno de nosotros. Polariza más a la sociedad y creo que eso es un tema muy negativo. En tercer lugar, que se cuiden, que respeten tanto ciudadanos como movimientos y partidos, se respeten el distanciamiento y que traten de cuidarse. Y al Consejo Nacional Electoral, que nuevamente estamos en sus manos, como siempre, todas las elecciones, y lo que queremos ver en primer lugar es una unidad entre ellos, unidad en el ejercicio de este proceso tan complicado. Confiamos en su capacidad, tenemos gente muy capaz en el Consejo Nacional Electoral y esperamos que haya transparencia en la transmisión de datos, una organización bien hecha y por supuesto que nos lleve al desarrollo de unas elecciones sin violencia. No aceptemos provocaciones, no a las prácticas políticas violentas, sí al ejercicio de la democracia en ética, en justicia y en paz. Ese sería mi mensaje, Francisco. Doctor Oleas, su mensaje, su reflexión para lo que puede pasar el domingo o lo que debe pasar el domingo, más bien dicho. Doctor Oleas. Francisco, recordarle a todos los ecuatorianos que solamente con su participación, con su voto consciente, responsable, meditado, saldremos de la crisis en la que nos encontramos. No hay otras soluciones. Dije hace un momento que no hay actos mágicos. Si la gente busca a un líder mesiánico, no lo va a encontrar. La democracia y el ejercicio del poder lo hacen hombres con sus virtudes, con sus defectos. Por eso escojamos bien, pensando que el Ecuador más que nunca ahora requiere una conformación adecuada del gobierno nacional con un presidente y un vicepresidente y también la Asamblea Nacional, porque son los dos organismos que tendrán que afrontar esta grave tarea, titánica tarea de manejar un Ecuador que está en una profunda crisis económica. Cuídense de la pandemia, pero vayan a votar, especialmente esta invitación a los jóvenes que no han resuelto dar su voto y que hasta último momento nos han tenido con la incertidumbre de saber por quién votarán. Andrés, el mensaje que puede llegarnos, tanto como ha dicho Ruth, como Medardo Oleas, esto que debería comprometernos más. Vamos en busca de una mejor democracia, diríamos así, y esa democracia pasa por la participación ciudadana, para decir algo, cuya directora está con nosotros. Andrés. Sí, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que votar es una responsabilidad que engloba ternura, sabiduría, humildad, compromiso, solidaridad. Es una responsabilidad con el país. Votar no es solamente el ejercicio de un momento por tener
un documento que nos acredite para determinadas acciones. Votar es decidir sobre el futuro del país, es decidir sobre el futuro de mi familia, de la familia de mis vecinos, de la comunidad. Y esto es una responsabilidad muy grande. Por eso yo creo que tenemos que fijarnos un poquito que en estas elecciones, como en muchas, pero en estas especialmente, hemos hecho énfasis en determinados candidatos presidenciales, y eso está bien, pero nos hemos olvidado, hemos dejado de lado lo que significa la asamblea. Y la asamblea, que está terminando con una popularidad que no llega al 2%, verdaderamente nos debe demostrar que necesitamos pensar bien a quién vamos a mandar a la asamblea, a qué ciudadanos vamos a poner en ese organismo que se dice el primer organismo del Estado, la primera función del Estado. Y esta es una responsabilidad muy seria que debemos afrontar como ecuatorianos. Como se ha dicho ya, y yo estoy de acuerdo, tenemos que tener cuidado el día que vayamos a votar el domingo. Tenemos que cumplir con las medidas que nos han puesto para evitar la pandemia, para evitar el contagio. Pero eso no significa que dejemos de votar, ni significa que lo hagamos con toda responsabilidad, con toda confianza en el futuro y con todo el patriotismo y la ética que podemos poner de práctica nosotros como ciudadanos para poder exigir luego a los políticos que llegan a determinados cargos, poder exigir también una acción transparente, digna, ética, que sea en bien del Ecuador. Yo les quiero agradecer por esos mensajes, por estas reflexiones, no solo comprometerles a que sigan trabajando, a que compartan como lo hacen con los medios de comunicación, son parte del pensamiento que logramos para que la ciudadanía democráticamente escoja y decida sobre eso. A Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana, al doctor Medardo Oleas y al licenciado Andrés León, muchísimas gracias. Estaremos en contacto con ustedes. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes también. Gracias, Ruth. Gracias. Un gusto saludarles a los tres también nuevamente. Luego de este corte estaremos con Monseñor Luis Cabrera, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermatic